Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más de su programa, Misterio de Fe, donde estamos compartiendo distintas temáticas, donde hablamos sobre la liturgia, sobre la música sacra, sobre los espacios de culto, etcétera, y que a ustedes les pueden nutrir mucho. Les invitamos a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho y activar la campana de notificaciones para estar pendientes del material que semana tras semana subimos a este canal para instruirles en este caminar cristiano. Les invitamos también a conocer nuestras otras dos plataformas, siempre en YouTube, el canal Creo Señor, Yo Creo, donde encontrará material de contenido apologético y doctrinal, y el canal Santo Debo Ser, donde encontrará usted un contenido espiritual vasto que le puede servir también para vivir su fe de manera práctica y también para poder reflexionar sobre estos temas de gran importancia para nuestra salvación eterna. También queremos hacerles una invitación a conocer nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20, para que le dé like a la página y pueda invitar a amigos, conocidos, familiares, a nutrirse de los contenidos que tratamos de compartir ahí todos los días. De todo esto ustedes tienen información siempre en la descripción de cada video. Vamos pues a ponernos en la presencia de nuestro buen Dios para comenzar el programa de este día. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, te adoramos, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, porque nos permite reunirnos una vez más para continuar nuestra formación cristiana, conociendo la fe que tu iglesia celebra. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos abrirnos a tu inspiración, que tu Santo Espíritu nos dé el discernimiento necesario, adecuado y conveniente para poder aprender estos temas y que sean de gran utilidad para nuestra vida como creyentes. Que los ruegos de nuestra dulce Madre, la siempre Virgen María, de los santos y de los ángeles, nos alcancen de ti las gracias necesarias para nuestra salvación. Y que podamos, Señor, con lo aquí aprendido, glorificarte a ti y ayudar a nuestros hermanos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus et debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purissima, sine labore concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, la sesión pasada terminábamos de hacer esta amplia introducción que realizamos en 3 sesiones continuas sobre los cambios que se dieron o se suscitaron en la forma de los templos cristianos y toda esta relación que ellos han tenido con la sinagoga y el templo de Jerusalén. Recordemos que los primeros cristianos nacen en el contexto de un pueblo, el pueblo judío, una religión propia, la religión hebrea, la religión del pueblo de Israel, y esos matices de esta religión, de esta cultura incluso, van a verse presentes en la comunidad primitiva de la iglesia. La primera comunidad era judeo-cristiana, esto no lo olvidemos. Entonces,
lógicamente va a haber una gran influencia en la liturgia y en las prácticas de fe de la cultura judía, de la religiosidad judía, y esto estará presente, pero con novedades, novedades de las que hemos tratado de hablar en los videos introductorios. Ya nos hemos fijado cómo sigue estando presente la Torá, ¿verdad? Nada más que ahora, en vez de ser la Torá, la palabra de Dios es lo que contiene el Evangelio, como el Evangelio viene a tener un lugar central en la vida de la iglesia. Hemos visto cómo se conserva también el sentido de una orientación, ya no una orientación hacia el templo de Jerusalén, sino hacia el oriente, donde nace el sol. Y precisamente de esta orientación quiero que continuemos hablando en este episodio de hoy, o en esta catequesis de hoy, donde vamos a ver cómo estos cambios en la estructura de los templos tienen influencia también en la forma en cómo se va a vivir la oración cristiana y la orientación de esa oración. Para ello continuaremos abordando la temática que está desarrollando el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, en este libro suyo, Introducción al Espíritu de la Liturgia, y que quiero que pues siga siendo una guía que nos permita reflexionar desde una voz autorizada estas temáticas. Luego, pues, ya nos vamos a ir centrando en otros temas que hemos mencionado cuando hablemos de la arquitectura, específicamente de los templos, de los distintos templos o tipos de templos que existen, los elementos que conforman estos espacios sagrados, etc. Eso lo iremos abordando poco a poco, pero primero quiero seguir compartiendo con ustedes estos temas de suma importancia para comprender luego el resto del contenido. Damos lectura entonces a lo que nos dice el cardenal Joseph Ratzinger. Como ya se ha dicho, la transformación de la sinagoga por obra del culto cristiano pone de relieve también desde el punto de vista arquitectónico, de un lado, continuidad, y de otra, novedad en relación con el Antiguo y Nuevo Testamento. De esta manera se dio expresión arquitectónica a lo propio del culto cristiano, la celebración de la Eucaristía, y al servicio de la palabra unido a ella. Ahora el fin de estos templos, de estos espacios de culto, será poder permitir la congregación de los creyentes para celebrar el misterio central de nuestra fe, es decir, la pasión, muerte y resurrección de Cristo, la Santa Eucaristía, misterio que se comprende mejor a la luz de la palabra de Dios. Palabra, el mensaje central, que será el Evangelio, la buena nueva que trae nuestro Señor. Resulta claro que las evoluciones posteriores no solo se revelaron como posibles, sino también como necesarias. Fue necesario hacer este cambio, introducir estos cambios en la estructura de los lugares de culto cristiano. Puede buscarse un lugar adecuado para la celebración del sacramento del bautismo. Vamos a hablar también del nacimiento del baptisterio, cómo se originó, si al inicio es cierto que solo era el bautismo por sumersión o no era así, dónde están los textos de la iglesia que demuestran ese proceso evolutivo y cómo esto se vino haciendo presente también en los templos. Claro que vamos a hablar de ello. Entonces, las sinagogas judías no contaban con baptisterios, existían para el templo, para los momentos en que se participaban en las oraciones rituales, lo que eran las purificaciones que debían hacerse, la purificación ritual en unas piscinas, pero el sentido era otro. Nada tiene que ver con el sacramento del bautismo. Entonces los cristianos tuvieron que buscar un lugar adecuado para la celebración de este sacramento, el sacramento que nos abre el camino a la vida cristiana. También el sacramento de la reconciliación recorrió un largo proceso evolutivo, cuyo resultado hubo de ser incorporado al templo cristiano. Hoy lo vemos, hablamos de los confesionarios. También vamos a ver cómo evolucionó esa parte de nuestro templo hasta llegar a ser lo que hoy es. Para eso vamos a comprender un poco cómo evolucionó la práctica del sacramento de la reconciliación en la iglesia.
Lógicamente no nos vamos a centrar tanto en la parte sacramental, sino en lo que tiene que ver con el surgimiento de estos espacios propios dentro del culto cristiano, pero sí que vamos a tocar alguno que otro tema relacionado. Por su parte, la piedad popular se expresó necesariamente en sus diversas manifestaciones. Había que resolver la cuestión de las imágenes y dar cabida a la música sacra en el ámbito de los templos. Entonces, todo eso cómo se congeniaba con el lugar sagrado. Vamos a ver los textos que dice hoy la Iglesia sobre esto, sobre el uso de las imágenes, cómo deben ser colocadas, la armonía que deben de tener. Recordemos que ya las imágenes están presentes desde el templo construido por el rey Salomón. Si nosotros nos vamos a la Escritura en el libro de los Reyes, vamos a encontrar la narración de cómo estaba hermoseado con las imágenes el templo del rey Salomón, imágenes de querubines, de animales, de hombres, de vegetales, etcétera. Incluso esto nos ayuda a darnos cuenta en algo, que tanto nos atacan los protestantes con las imágenes, y si nosotros nos ponemos a comparar un templo cristiano con el templo de Salomón y un templo protestante, ¿qué templo se parece más? Pues el templo cristiano, el templo nuestro, el de los católicos, el de los herejes, el de la secta, son 4 paredes y un púlpito. El templo de Jerusalén tenía la Sancta Sanctorum, el Arca de la Alianza, estaba lleno de imágenes, tenía el lugar del sacrificio, el altar, etc. Nuestro templo cristiano tiene el sagrario, donde está el Santísimo, el Santo de los Santos, tenemos el altar donde se lleva a cabo el sacrificio de nuestro Señor, tenemos las imágenes sagradas. Entonces, ¿qué templo se parece más? Hasta en eso es importante conocer, por eso todo lo que estamos abordando en este curso, para que ahí también tengamos, de cierta manera, una respuesta apologética a los ataques que nos puedan hacer los herejes o incluso las personas no creyentes, que podamos explicarles las razones de nuestra fe, las razones de por qué nuestros templos tienen la forma que tienen o las funciones que tienen distintos elementos en este templo. Eso es importante que lo consideremos. Por eso creo que es necesario la formación en estos contenidos. Sin embargo, el canon arquitectónico referido al servicio de la palabra y del sacramento, tal como antes lo hemos explicado, no se presentaba como una cosa rígida. Sí, habían elementos generales de saber cómo orientar la celebración, dónde poner la palabra, etcétera, pero no era rígido este canon, es decir, no tenían una misma hechura todos los templos, no. Siempre se ha dado cierta libertad en la arquitectura, pero que se respeten generalidades que sirven como principios rectores que ayudan a que se preserve la identidad católica en esos templos, de forma tal que al entrar a un espacio sagrado yo pueda decir, este espacio sagrado es un lugar de culto cristiano. Yo si entro a una sinagoga, sabré que es una sinagoga. Si yo entro a una mezquita, sabré que es una mezquita. Si entro al templo dedicado a Shiva, sabré que es un templo dedicado a Shiva. ¿Cómo lo sabré? Por los elementos que configuran ese espacio sagrado, por la forma en que están dispuestos, etcétera. Por eso es importante que conozcamos nuestra fe. Cuando esto lo vamos perdiendo, y sobre todo en los sacerdotes hoy en día esto se pierde de vista, pues caemos únicamente en el desarrollo de una arquitectura pragmática que únicamente cumpla con las funciones necesarias, básicas y nada más. Y entonces ya no vemos diferencias, si yo estoy pisando este templo, entre un templo protestante y un templo católico, por ejemplo. Ustedes saben que hay miles de sectas heréticas, miles de sectas, cada una con su credo propio, y hay sectas que usan las imágenes de la cruz, las imágenes de la Virgen, incluso tienen una mesa para la celebración de su Santa Cena. Entonces, si yo no conozco el trasfondo de estos elementos que configuran el espacio cristiano de culto, el espacio católico, pues fácilmente puedo confundirme entre uno y otro templo, porque los sacerdotes que deberían cuidar que estos templos se construyan siguiendo estos principios generales no lo hacen. Y entonces construyen templos pragmáticos, pero despojados de toda esta riqueza de la tradición y de la expresión de fe cristiana que a lo largo de los siglos se ha ido manifestando en la Iglesia Católica a la hora de la construcción de los templos. Es evidente que ante todas las evoluciones y nuevas configuraciones hay que plantear una pregunta.
Esto es lo que dice el cardenal Ratzinger. ¿Qué es lo que está de acuerdo con el culto divino y qué se halla fuera del lugar? Hay cosas que no tienen para nada cabida dentro de un templo cristiano. Y un sacerdote, para hacer más atractiva la misa, instale luces de colores con máquinas que emitan humo y estas cosas con una estructura metálica en el presbiterio, pues eso no tiene cabida, no va de acuerdo, no tiene ningún sentido respecto a la manifestación de fe cristiana. No tiene nada que hacer eso en un espacio como nuestros templos. Y así, por ejemplo, mencionamos eso entre otras cosas que se podrían decir. La estructura del edificio cultural de los primeros cristianos que hablaban lenguas semitas y pensaban como semitas, como los judíos, ¿no?, sale al paso de esta pregunta, tal como acabamos de contemplar. En base a esas preguntas, ¿verdad?, ¿qué era lo propio, qué era lo que se necesitaba para el culto divino? Se fueron configurando, respondiendo a esa pregunta, los espacios de culto. ¿Necesitamos el altar? Bueno, aquí está. ¿Necesitamos un lugar para la palabra? Aquí está el trono del Evangelio. ¿Necesitamos este otro elemento? Ver hacia el oriente, pues el ábside, dirigirnos todos a la vista hacia allá. Entonces, así fueron surgiendo los distintos elementos y configuran los espacios cristianos de culto. En tales edificios hay algunos criterios de construcción que no nos es permitido ignorar. Ante todo, hubo algo que siguió siendo claro para toda la cristiandad, más allá de las variaciones que se dieron a partir del siglo II. Y esto fundamental sería la orientación de la plegaria hacia el este, que es una tradición originaria, es algo propio de la comunidad cristiana primitiva, es algo propio de nuestra identidad cristiana, orientar nuestra oración hacia el este, así como es propio de Israel orientarse hacia Jerusalén y propio de los musulmanes orientarse hacia la Meca, propio es de los cristianos y es algo propio de nuestra identidad orientar nuestra oración hacia el este, hacia donde sale el sol. ¿Ah? Todo lo que hemos explicado sobre esto del este en los videos introductorios lo pueden ver ahí. Ella representa una expresión básica de la síntesis cristiana de cosmos y de historia, de anclaje en lo irrepetible de la historia de la salvación y del movimiento hacia el Señor que viene. Tanto la fidelidad a lo que ha sido entregado por los antepasados como la dinámica propia de lo que se mueve hacia el futuro se expresan del mismo modo, con esta orientación de la oración hacia el este. Esto que está aquí expresado es un pequeño resumen de lo que ya se ha venido desglosando en los videos anteriores. El hombre contemporáneo manifiesta poca comprensión por una tal orientación. Para el judaísmo y para el islam siempre ha resultado evidente que se deba rezar con el rostro vuelto hacia el lugar central de la revelación, hacia el punto en el que Dios se nos ha manifestado del modo y en el sitio en el que Él lo ha deseado. En el mundo occidental, por el contrario, ha reinado más un pensamiento de tipo abstracto, que en cierto sentido es producto de los planteamientos cristianos. ¿Cuáles son esos planteamientos cristianos? Bueno, Dios es espiritual y se encuentra en todas partes. Sí, esa es una verdad de nuestra fe. Decimos que nuestro Dios es omnipresente, está en todos lados, de forma tal que nosotros podemos orar donde sea, como sea, y Dios sabemos que nos va a escuchar. Eso no tenemos duda. No significa esto que la oración no está ligada a ningún lugar y a ninguna orientación concreta, se pregunta el cardenal. Efectivamente, podemos rezar en todas partes. Dios nos resulta alcanzable en todos los lugares. Es una verdad, eso lo sabemos. Esta universalidad del pensamiento sobre Dios es una consecuencia de la universalidad cristiana, de la capacidad cristiana de contemplar a un Dios
que se halla por encima de todos los dioses, que abarca el cosmos y que es más íntimo a nosotros que nosotros mismos. Como hemos dicho, este conocimiento de la universalidad es fruto de la revelación. Dios se nos ha mostrado como este Dios que está en todas partes. De hecho, el mismo Jesús dijo, llegará el momento en que se adore a mi Padre en espíritu y en verdad, pero en todos los lugares. Que se adore a Dios ya no en este monte ni en el templo de Jerusalén, sino en todas partes. En todas partes. La Escritura también ya había profetizado que se ofrecería a Dios un sacrificio santo, puro, en todas las naciones. Este sacrificio es el sacrificio de Cristo. Para Israel esto sería difícil porque el sacrificio solo podía ofrecerse en el lugar de el templo de Jerusalén, donde se manifestaba la Shekinah de Dios, la presencia de Dios. Por tanto, no podía cumplir el sacrificio israelita esta profecía. Lo cumplía únicamente y lo cumple únicamente el sacrificio de Cristo, que se celebra en todas partes. Dios se nos ha manifestado y en su revelación nos ha dado a conocer esto. Solo por eso lo conocemos y solo por eso podemos dirigirle nuestra oración llenos de confianza en todo lugar. Precisamente esta es la razón por la cual hoy, como antes, resulta adecuado que en la plegaria cristiana se exprese en la mirada a un Dios que se nos ha revelado. Y puesto que Dios mismo tomó cuerpo, puesto que entró en la tierra en un lugar y en un tiempo, asimismo resulta adecuado a la oración, al menos al culto comunitario, que nuestro hablar con Dios respete la característica encarnatoria, que sea cristológica, que se vuelva al Dios trino por la mediación del que se ha encarnado. ¿Y cómo vamos a lograr hacer esto? ¿Cómo nuestra oración comunitaria que se lleva a cabo en el culto cristiano va a lograr esa orientación hacia Dios? Bueno, el símbolo cósmico del sol naciente expresa una universalidad que trasciende todos los lugares. Ya de esto hablamos, creo que en el segundo video introductorio, si no estoy mal. Sin embargo, mantiene a la vez la concentración de la revelación de Dios. Así pues, nuestra plegaria se incluye en el camino de los pueblos hacia Dios y por eso se orienta la mirada hacia el este. Y ya explicamos la importancia del sentido de la cruz y de toda esta liturgia cósmica de la que ya hemos hablado y cómo la cruz se vuelve precisamente ese signo del este, ese signo del oriente, ese signo de donde nace el sol, ese signo que nos revela Cristo. Y por ello es la cruz la que preside nuestros templos, la que preside nuestras reuniones de oración cristiana. Y es la cruz hacia la que se dirige nuestra mirada. De ahí la importancia de la cruz en la pared del templo, pero también la importancia de la cruz en el altar, cosa que profundizaremos cuando hablemos ya de la configuración de los elementos que están presentes en el altar cristiano. Pero, ¿qué ocurre entonces con el altar donde se lleva a cabo el sacrificio? Con la orientación de ese altar. ¿Hacia dónde dirigimos nuestra mirada durante la liturgia eucarística? Se pregunta el cardenal. En el modo de construir los templos bizantinos, esos templos sobre todo de la cristiandad oriental, se conservó a grandes rasgos la estructura que hemos descrito en los capítulos introductorios. En Roma, oigan aquí la peculiaridad y quiero que en esto pongamos nuestra mirada. En Roma, por el contrario, se desarrolló otra disposición arquitectónica. Otra disposición arquitectónica. Esto tiene que ver con algo fundamental que pasó en la historia del cristianismo. Cuando se da la famosa paz de Constantino con la firma del edicto de Milán en el 313 y cesa la persecución a los cristianos y empieza el emperador a favorecer a los cristianos y queriendo congraciarse con ellos, toma una actitud más abierta a la fe cristiana, se suscita que empiece el emperador a hacer ciertas concesiones de espacios que eran propios del culto pagano para que fueran espacios ahora
dados para el culto cristiano, de forma tal que los templos que eran erigidos en honor del emperador, que de cierta manera podemos decir el rey de toda Roma, esas estructuras llamadas basílicas, ¿verdad? Recuerden que el término basílica procede precisamente del griego, que significa rey, ¿verdad? Estos templos imperiales fueron concedidos a los cristianos para que allí pudiesen hacer sus reuniones, sus celebraciones de culto, saliendo de las catacumbas donde tenían que esconderse, huyendo de los perseguidores que buscaban cómo capturarlos y matarlos. Se iban a estos lugares, a estas especies de criptas subterráneas, estas necrópolis, donde escondidos celebraban la Eucaristía. Pues ahora salen de esos espacios subterráneos, ahora a un lugar adecuado, un espacio grande, amplio, una basílica. Y las basílicas ya tenían su estructura. Entonces, en Roma, el emperador hace estas concesiones a los cristianos. Les empieza a dar lugares paganos de culto para que se convirtieran en lugares cristianos de culto. Entonces ya tenían ciertas estructuras. Dentro de esas estructuras, la basílica tenía el ábside. El ábside, que es esta forma de la que ya hemos hablado en los capítulos introductorios, esta forma cóncava, ¿verdad? Que coronaba, por así decirlo, el lugar de culto. Al final de la pared terminaba en ese espacio cóncavo y ahí, en ese espacio, era colocado el trono del emperador o la sede de aquel que representaba al emperador, un dignatario, ¿verdad? Y era el lugar de honor. Entonces, ¿qué sucede? Teniendo esto en mente, esto que les acabo de decir, ¿qué sucede cuando los cristianos empiezan a celebrar en lugares así? Porque antes celebraban catacumbas, en esas cuevas. Entonces ahí celebraban sobre la tumba de algún mártir, con la mirada puesta siempre hacia la pared. ¿Qué sucede? Bueno, la sede episcopal, el trono, el asiento, la silla, la cátedra del obispo, se trasladó al punto central del ábside. Es decir, que si antes el obispo en las catacumbas se sentaba ahí a un ladito, ahora, como es la cabeza de esa iglesia local, pues al obispo se le dé el lugar de honor que antes ocupaba el emperador o el dignatario X o y ahora va a ocupar ese lugar de honor el obispo. En este caso, el obispo de Roma, sucesor del apóstol Pedro, entonces ahora está en el lugar de honor. Entonces, en el ábside, ahí se deja la sede, pero ahora va a ser la cátedra del obispo, la cátedra del obispo. Y de acuerdo con ello, entonces el altar que antes estaba pegado totalmente a la pared, en esas basílicas, en esas estructuras ya existentes, tuvo que desplazarse hacia la nave del templo, se tuvo que avanzar hacia adelante. Así parece que ocurrió en la iglesia de San Juan de Letrán y en Santa María la Mayor. Si nosotros hacemos una búsqueda rápida en Google y nos metemos a Google Imágenes, vamos a poner ahí el nombre de la Basílica de San Juan de Letrán o de Santa María la Mayor, o si queremos incluso en estas páginas que ofrecen un tour virtual por esta basílica, si nosotros vamos ahí, nos vamos a fijar que cuando entramos en este tour virtual o vemos las imágenes de estas basílicas, ahí vamos a encontrar que el altar está separado de la pared, a pesar de ser estructuras antiquísimas y a pesar de que en ellas pudo celebrarse de cara a Dios, como decimos. Sin embargo, se da este curioso fenómeno. La sede está en el ábside, está ahí atrás, en el fondo, en la pared, y aquí más adelantito está el altar, donde se lleva a cabo el sacrificio de la misa. Entonces, eso está presente en las basílicas romanas, y es porque tienen estas basílicas ya una estructura que estaba dada por su antiguo uso, ¿verdad? Que era un uso para culto pagano. Entonces ya estaba la arquitectura hecha y los cristianos simplemente ocuparon ese lugar para sus celebraciones y la adaptaron, esa arquitectura, a sus necesidades de culto. Eso fue lo que pasó. Entonces, ustedes pueden ver ahí San Juan de Letrán, pueden ver Santa María la Mayor y van a encontrar ese fenómeno. Incluso en la nueva Basílica de San Pedro, la actual, vemos que atrás, en la parte del ábside de la basílica, está el famoso altar de la Cátedra de Pedro, donde está la Cátedra de San Pedro
sostenida por 4 grandes doctores de la iglesia, ¿verdad? Estas imágenes de 5 metros de altura. Entonces, incluso eso nos recuerda precisamente este elemento del que estamos hablando acá, porque ahí hay un altar, ya, hay un altar, ciertamente, pero antes en la primitiva basílica romana estaba al fondo, en el ábside, la cátedra del obispo de Roma, la cátedra del obispo de Roma. Entonces, yo que estuve presente en esos lugares, que Dios me dio la oportunidad de viajar a Roma, pude ver de cerca este fenómeno y contemplar esto de lo que nos habla el cardenal, ¿no? Estos cambios, sobre todo estos cambios que estamos viendo, que la sede se ponía en el lugar del ábside y que el altar tuvo que ser separado bastante, son cambios acaecidos hacia el siglo IX. Recuerden la concesión de las basílicas, estamos hablando siglo IV con Constantino, la transformación de estas basílicas en lugares de culto cristiano a lo largo de esos siglos. Entonces estos cambios ya hablamos propiamente de ellos en el siglo IX. Pero fíjense, en la Basílica de San Pedro, miren lo que pasó. El altar se colocó todavía más atrás, hablando aquí de la basílica primitiva, ¿verdad? La basílica constantiniana, la primer basílica. El altar se colocó más atrás, cerca de la sede episcopal, en tiempos de San Gregorio Magno, allá por el siglo VI. Parece muy posible que ello respondió a la necesidad de poner el altar sobre la tumba del apóstol Pedro. Se quiso continuar esta praxis cristiana donde celebraban la Eucaristía sobre la tumba de los mártires. Qué mejor que celebrar la Santa Eucaristía sobre la tumba de Pedro, ¿verdad? Que Cristo había dejado como su vicario en la tierra. Entonces el altar se desplazó un poquito más atrás de lo que está en Santa María la Mayor o en la Basílica de San Juan de Letrán, para que estuviese el altar colocado encima de los restos del apóstol Pedro, cosa que ya se ha evidenciado con todas estas excavaciones que se han hecho debajo de la tumba, debajo de la Basílica de San Pedro, y que se ha encontrado parte de la infraestructura de la primera basílica, de la Basílica Constantiniana, y que se ha descubierto precisamente en el llamado altar de la confesión, debajo de él, pues los huesos, los restos, en una cajita de un hombre que coincide totalmente con Pedro y con la inscripción que se nos relata ahí en ese espacio sepulcral, Petrus Eni, aquí está Pedro, ¿no? Que eso ustedes encontrarán muchos videos en internet sobre ese descubrimiento, etcétera, que confirma precisamente esto que se hizo durante el siglo VI. Celebrar el sacrificio del Señor en la comunión que involucre en todo tiempo a la comunidad de los santos, alcanza una expresión llena de sentido para los cristianos. Por eso el Papa Gregorio se tomó esa decisión de que el altar se hiciera un poco más atrás para que coincidiera la ubicación del altar con la tumba de Pedro. La costumbre de erigir el altar sobre las tumbas de los mártires se remonta a un tiempo aún más remoto y se corresponde con el mismo motivo. Los mártires continúan el sacrificio de Cristo. Mártir, esta palabra en griego significa testimonio, testigo, el que es capaz de testificar con su propia vida aquello en lo que cree, hasta el punto de derramar la sangre por ello. Esos son los mártires de Cristo. Ellos son el altar viviente de la iglesia, que no está construido con piedras, sino con los seres humanos que fueron hechos miembros del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, hemos sido llamados a edificar un templo vivo, un altar vivo, un sacrificio vivo. Recuerden esto, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Somos piedras vivas del templo de Dios. Esto nos lo recuerda precisamente los mártires. Es así como quedan habilitados los sepulcros de los mártires para dar cuerpo al nuevo culto. El sacrificio involucra a toda la humanidad, la cual se ha ido configurando al amor con Cristo. Pues bien, parece que siguiendo los cánones de la Basílica de San Pedro, fueron construidas otras muchas iglesias estacionales de Roma. Entonces, siguiendo la basílica, siguiendo la estructura de la basílica y la manera en que la basílica estaba construida, se fueron construyendo otras iglesias llamadas iglesias estacionales,
iglesias estacionales porque ahí el Papa celebraba una liturgia estacional. Sobre todo esta tradición se remonta a la práctica del siglo II, las estaciones cuaresmales, conocidas así. Se les llamaba así, pues en latín, estación significa guardia. Se trataba pues de reuniones en las que se montaba una guardia espiritual, ¿no? Estas iglesias es donde el Papa celebraba una liturgia, ¿no? Una liturgia, él las presidía en las iglesias romanas. En Roma la misa estacional era la celebración principal de una diócesis, en donde, en donde tenían que acudir los presbíteros, los diáconos, y en Cuaresma se designaba para cada día de la Cuaresma una iglesia de Roma donde el Papa iba y celebraba. Luego con el tiempo ya se fueron designando para cada día, para el lunes tal iglesia, para el martes tal iglesia, para el miércoles tal iglesia, y ha sido donde el Papa llevaba a cabo la celebración. Entonces esa misa, esa celebración que realizaba el Papa en una parroquia en Roma, se le llamó misa estacional. En pocas palabras, allí habría mucho que decir sobre las misas estacionales y las prácticas que dieron origen, prácticas actuales que se remontan, mejor dicho, a prácticas que se realizaban dentro de estas misas estacionales. Pero bueno, eso ya sería cuando hablemos de los diferentes tipos de misas, etcétera, etcétera. Entonces, repito la idea, parece que siguiendo los cánones de la Basílica de San Pedro, fueron construidas otras muchas iglesias estacionales de Roma. Una muy famosa, la iglesia estacional de Santa Sabina, donde el Papa llega en procesión y celebra la misa del miércoles de ceniza. La discusión sobre los detalles en este asunto carece de demasiada importancia. A ver qué hay, si siguiendo la Basílica de Roma, entonces se construyeron las otras parroquias, y por qué estos cambios, y por qué tal cosa. Quedarnos así de esas discusiones no tiene tanta importancia. Ha sido otra novedad la que se ha ido substanciando por virtud de otra novedad. Es decir, algo que está como novedad en esta Basílica de San Pedro tiene hoy importancia porque está en relación directa con otra novedad de nuestro tiempo, una novedad de la que vamos a hablar ahorita. Es el hecho de que la Basílica de San Pedro se orientaba hacia occidente y que tuvo lugar a partir de circunstancias topográficas. Es decir, por el terreno donde estaba construida esa basílica, en vez de orientarse como se venía haciendo con el resto del templo cristiano hacia el oriente, pues por la forma del terreno, se orientó la basílica necesariamente hacia el occidente. Vayan fijándose, aquí esto, pongan ojo, pongan mente, pongan mucha atención para que vayan comprendiendo lo que va a explicar aquí el cardenal Ratzinger. Cuando el sacerdote celebraba, deseaba volverse hacia el este, como exige la costumbre oracional cristiana. Entonces, ¿qué hacía? Se orientaba hacia el pueblo. ¿Por qué? Porque como la basílica estaba construida en dirección hacia el occidente, la gente estaba viendo hacia el occidente, pero el sacerdote para ofrecer el sacrificio tenía que ver hacia el oriente. Entonces, ¿qué hacía? El pueblo estaba viendo hacia occidente y él en el altar celebraba viendo hacia el este, de forma tal que solo en la Basílica de San Pedro se daba este fenómeno en ese momento de la época de la cristiandad, que quedaba el pueblo frente al sacerdote, pero nunca la intención fue la vista del sacerdote hacia el pueblo como el punto hacia el que debía orientarse. Siempre la mentalidad fue la orientación del sacerdote hacia el este, hacia Cristo, hacia el Señor que había de venir. Pero a nivel de lo que se observaba en aquel fenómeno, podemos decir que se miraba una postura donde pueblo y sacerdote estaban uno frente al otro. Eso se da únicamente en la Basílica de San Pedro, porque estaba esa orientación de la Basílica hacia el occidente debido a circunstancias topográficas. ¿Por qué razones puede contemplarse esta ordenación arquitectónica como principio de una serie de iglesias bajo el influjo directo de la Basílica de San Pedro? Se pregunta el cardenal. La renovación litúrgica
de nuestro siglo asumió esta presunta evolución, desarrollando a partir de ella una nueva idea de culto cristiano. Es decir, basándose en esta arquitectura de la Basílica de San Pedro, a partir del fenómeno que se acontecía o que tenía lugar, en ese espacio donde pueblo y sacerdote se miraban de frente, se dio para tiempos del Concilio Vaticano II esta nueva concepción, esta nueva idea del culto divino. ¿Cuál era esta nueva idea? La Eucaristía debe celebrarse versus populum, de cara al pueblo. Realmente no era la pretensión de la basílica, no era la pretensión del Papa, ni mucho menos. Simple y sencillamente, la estructura de la basílica respondía a esas necesidades topográficas y por ello, en su construcción, se daba este fenómeno en que para la hora de celebrar el sacrificio, el centro de este sacrificio, que era la consagración, el sacerdote tenía que voltarse hacia el este y coincidía este acto con el verse con el pueblo de cara a cara. Pero nunca fue la pretensión. Y vamos a ver cómo el cardenal va a desarrollar esta idea. Nunca fue esta pretensión real. Sin embargo, de ahí se tomó pie, sobre todo en el Concilio Vaticano II, para esta disposición ahora en los templos. Aunque realmente nosotros ya sabemos, y lo vamos a estudiar acá, el influjo protestante que está presente en el Concilio Vaticano II y cómo va a influenciar, porque la práctica tal cual vendrá del protestantismo. Ya vamos a hablar de eso. En consecuencia, tal como se aprecia en la estructura normativa de la Basílica de San Pedro, el altar debería tener una posición tal que el sacerdote y el pueblo se vieran cara a cara y formaran de este modo el círculo de los que celebran la Eucaristía. Pero esto no está realmente presente en la tradición cristiana en sí, de por sí, como que así ha sido entendido siempre. No. Ellos están de acuerdo con el espíritu de la liturgia solo en tanto que se acomoda a un solo principio, el de la participación activa, que es un principio desarrollado en la actualidad, pero que realmente, ya hemos hablado de lo que es la participación activa en la liturgia, pero que realmente en la praxis de la comunidad cristiana anterior al Concilio Vaticano II no era así. No era esta la concepción. Solo a partir de aquí se pueden buscar similitud con la imagen originaria de la última cena y de una forma forzada, cierta similitud donde el sacerdote y el pueblo se ve, porque ya vamos a ver que no era así tampoco en la última cena. No, hay que entender las cosas bien, tenemos que ubicarnos para que despejemos estas dudas sobre el versus populi, el versus deum, qué significa y por qué. Por último, continúa el cardenal en este texto diciendo, estas consecuencias finales aparecieron con tal determinación que después del Concilio Vaticano II debe constar que el concilio mismo nada dice de dar la cara al pueblo, hace esta observación el Papa, y si nosotros nos vamos, igual en ningún documento del concilio habla de que se celebre de cara al pueblo, no lo habla así expresamente la Sacrosanctum Concilium, habla la Sacrosanctum que se separe el altar de la pared, pero no dice en ningún momento que el sacerdote debe pararse detrás del altar y celebrar de cara al pueblo. Al contrario, las rúbricas que están presentes en el misal y aún lo están en el misal de hoy en día, dice que el sacerdote se gira hacia el pueblo para decir tales y tales oraciones, suponiendo siempre el misal que el sacerdote está de cara a Dios, no de cara al pueblo, porque si ya el misal sugiriera y entendiera que el sacerdote está de cara al pueblo, y si el concilio hubiera ordenado que fuera de cara al pueblo, pues ya el misal estas rúbricas las hubiera cambiado y no dijera se voltea hacia el pueblo para decir estas oraciones, porque se supone que ya el sacerdote está volteado. Pero no es así. El misal contiene todavía esta rúbrica, porque se está presuponiendo que el sacerdote está de cara a Dios y no de cara al pueblo. Y no de cara al pueblo. Los altares se erigieron entonces hacia ahora por todas partes, separados de la pared, después del concilio, y con el sacerdote viendo al pueblo. Lo cual no solo supuso una disposición
externa de los espacios litúrgicos, ¿verdad? Que ahora los templos se construyeran así, con el altar separado, sino que incluía en sí una nueva concepción del ser de la liturgia en cuanto a banquete compartido por la comunidad. Es decir, que este cambio estructural también introdujo un cambio en la concepción de la liturgia cristiana, nos dice el cardenal Ratzinger, y por eso es que se vio muy disminuido el aspecto sacrificial de la Santa Eucaristía que se estaba celebrando y se ha visto muy aumentado el aspecto de banquete de la Eucaristía. Y por eso es que hemos visto surgir concepciones tan erradas donde la gente cree que la misa es una fiesta muy alegre a la que tenemos que ir a aplaudir, a bailar y a cantar, y que es una reunión muy bonita y hermosa donde yo debo buscarme sentirme bien y contento para sentirme que Dios está en mí. Perdonen, hermanos, una idea errada, pero esa idea fue consecuencia de ese cambio. Y en esto creo que el cardenal Ratzinger está siendo bastante objetivo y bastante crítico. Está diciendo las cosas como él las ha conocido, como las ha apreciado y cómo se están viviendo hoy en día. Recuerden que él se convirtió, antes de ser en papa, en prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y todos estos temas él los analizaba profundamente. El sentido de la Basílica Romana y la ubicación de su altar llegan de este modo a no ser debidamente entendidos, ¿no? Se entiende hoy como un banquete, estaba dispuesto así como un banquete, cuando realmente estaba el altar separado de la pared, porque la estructura de la basílica, que ya estaba construida cuando los cristianos llegaron a ocuparlo, respondía a su estructura, a una mentalidad distinta a la cristiana y a una construcción que debió realizarse tomando en cuenta los accidentes topográficos de la región. Esa es la verdad que debemos tener presente. También la idea de la última cena de Jesús es, por lo menos, inexacta. Es otra cosa que hay que corregir, de la que ya veníamos diciendo que íbamos a hablar. Escuchemos lo que Luis Buller, ¿verdad? Este teólogo que ya hemos mencionado en los videos introductorios, un teólogo que era protestante, luterano, y que se convirtió al catolicismo en 1944. Miremos lo que va a expresar respecto a la cena de Jesús. La idea de que la celebración de cara al pueblo fuera una forma originaria procedente de la última cena descansa simplemente sobre la imaginación equivocada de una comunidad de invitados cristianos o no cristianos de la antigüedad. Pero se nos está diciendo, hay una forma equivocada de concebir la última cena. ¿Cómo se imagina la gente la última cena? Que había una mesa, como las nuestras en nuestros hogares, así cuadrada, con estas sillas altas, que nada que ver, y que en esa mesa cuadrada o rectangular, pues estaba aquí Jesús en medio, y un apóstol aquí, otro apóstol acá, otros apóstoles allá enfrente. Y pensar que todo bonito como una cena familiar nuestra, de estos tiempos, y así fue la última cena. No, esa es una concepción occidental moderna de lo que es la comida, la cena familiar. No era la concepción semítica, no era la concepción semítica. Y es lo que tenemos que aprender, a ubicarnos en el tiempo, en la cultura y en la situación geográfica donde estos acontecimientos se llevaron a cabo, tuvieron lugar. En el tiempo del cristianismo primitivo, el presidente, el que presidía la asamblea, nunca ocupó un puesto frente a los demás comensales. Nunca. En la iglesia primitiva se puso la mesa, aquí se sentó el padre y allá la comunidad, como sucede hoy con nuestras misas cristianas. Está el altar y el padre sentado detrás del altar y la gente de frente al padre, viéndola a él como el showman. No, nunca se dio esto, porque la comunidad primitiva, que vivió más de cerca los acontecimientos de Jesús y entendía mejor la cultura semita, nunca miró la cena del Señor con esta visión nuestra occidental de una comida donde todos estén sentados uno frente a otro. No, nunca. Todos se sentaban o yacían al lado convexo de una mesa en forma de sigma o herradura. Entonces, las mesas donde esto se llevaba a cabo, recuerden que la iglesia celebró sus primeras Eucaristías, la fracción del pan, en la Domus Ecclesiae, en estas casas que servían de reunión, que servían para la reunión de la asamblea. Y en estas casas, en el lugar donde se llevó a cabo, por ejemplo, la última cena de nuestro Señor,
el famoso cenáculo, lo que se disponía era una mesa en forma de herradura, en forma de U, si ustedes quieren, y en la parte convexa, es decir, por la vuelta de afuera, no por la cóncava, la vuelta de adentro, por la vuelta de afuera se sentaban los comensales. Los comensales. En el cristianismo primitivo jamás hubiera podido prosperar la idea de que el presidente estuviera sentado frente al pueblo. No estaba sentado frente al pueblo, no. Jesús estuvo sentado aquí en el centro de la mesa en forma de herradura, pero los apóstoles estuvieron aquí al lado de él. Ahí, al lado de él, al mismo nivel, estuvieron con él. Pero no estuvo Jesús aquí sentado enfrente y los apóstoles allá, del otro lado, enfrente de él. Jamás estuvieron a la par. Lógicamente, esto luego fue evolucionando cuando la comunidad primitiva creció. Al inicio sí, era poca gente, se reunían en la casa y todos podían sentarse en la mesa. Después ya en la misma casa no cupo la gente, era mucha gente, ya no todos se sentaban en la mesa. Ya después fue cambiando este sentido de la mesa al ser propiamente un altar donde lo que se celebraba era el sacrificio de Cristo. Lo importante era el sacrificio, no que se sentaran todos a comer. Y por eso es que empieza a haber esta distinción entre la comida ágape cristiana y el sacrificio. Y por eso San Pablo dice, bueno, los que quieran hacer comida, coman en su casa, y después aquí vienen a lo que es realmente el sacrificio del Señor, la fracción del pan, que era una cosa totalmente distinta. Por eso dice aquí Buller, ¿verdad?, que en el cristianismo primitivo jamás hubiera podido prosperar la idea de que el presidente estuviera sentado frente al pueblo, jamás. El carácter comunitario de una comida se ponía de manifiesto justamente a través de la disposición contraria, es decir, que todos los comensales ocuparan solo un lado de la mesa. Ahí es donde se hacía ver el carácter comunitario de esa fracción del pan primitivo. Todos estaban sentados en un mismo lado de la mesa, como iguales, como comunidad. Eso es lo que tenemos que tener presente. Y cuando se gira la vista hacia el oriente, pues esto sigue prevaleciendo, porque todos están sentados o todos están participando del mismo lado de la mesa. Sacerdote y pueblos, todo de cara a Dios, como pasaba en las misas que eran celebradas antes del Concilio Vaticano II y que se siguen celebrando hoy en día en la forma extraordinaria del rito romano, donde el sacerdote y el pueblo todos están en el mismo lado de la mesa. Ahí se entiende mejor el carácter comunitario de la celebración en base a esta cultura semita de donde viene nuestra práctica de la cena pascual del Señor. ¿Están entendiendo un poco esto? Son cuestiones que no se nos explican, pero deberían explicársenos para que nosotros comprendiéramos mejor las cosas, para que evitáramos decir falacias donde estuviéramos acusando a que el padre le daba la espalda al pueblo, a que era una misa donde era muy clericalista, el padre allá y la gente de acá. No, todas esas ideas erradas proceden de no conocer adecuadamente cuál es la raíz, el origen de la praxis cristiana a lo largo de los siglos y por qué el pueblo celebraba así. Entonces el pueblo estuvo equivocado todo este tiempo, 1965 años hasta que llegó el Concilio Vaticano II. Fue un error todo lo que se hizo antes. Discúlpenme, el concilio apenas va a cumplir 60 años. 60 años de haberse clausurado. Concilio Vaticano II. La iglesia celebró así 1965 años. Entonces, por favor, hay que ser congruente. A este análisis de la disposición de los comensales durante un banquete, hay que añadir que la Eucaristía de los cristianos no puede en modo alguno ser descrita suficientemente a partir de la idea de una comida. No. Si nosotros queremos reducir el significado y el sentido de la Eucaristía a una comida, la estamos vaciando de su sentido más profundo y trascendental. Porque no es una comida, queridos hermanos. No es un simple banquete, no. Y es que el Señor instituyó la novedad del culto cristiano, de la celebración de nuestro sacramento principal de nuestra fe, la Eucaristía, en el contexto de una comida judía. Sí,
pero de carácter pascual. No era una comida judía cualquiera, no era una reunión de amigos de Jesús con sus amigos, sus brothers ahí cualquier día de la semana. No, fue instituida en una comida judía, sí, pero una comida ritual. El carácter era pascual, era un sentido ritual lo que estaba de trasfondo. Y es solo este último elemento y no la comida en cuanto tal, el que ha sido transmitido como algo que debe ser repetido. Es decir, como un rito. Un rito es eso, esa repetición constante, ese elemento constante, inmutable, que nos enmarca, nos hace entrar en la dinámica de un acontecimiento trascendente. En este caso, el acontecimiento de la muerte de Cristo y la entrega de su vida para nuestra salvación en la cruz del Calvario. Si quieren comprender mejor esta unidad entre la última cena y la cruz del Calvario, recuerden, están nuestros capítulos en el Creo, Señor, yo creo, donde hablamos sobre la Eucaristía. Y ahí en esos capítulos explicamos todo este sentido, sobre el famoso cáliz de la consumación, el cuarto cáliz que se tomaba. Jesús habla de esto en la cruz. Todo se ha consumado. El cáliz de la consumación lo toma Cristo en la cruz. Pero para que entiendan todo esto, están nuestros capítulos en Creo, Señor, yo creo, sobre el tema de la Eucaristía. Entonces, aquí lo que es importante recalcar es que se enmarca la institución de la Eucaristía, más que en el hecho de una comida judía, en el hecho de un rito judío, el rito de la Pascua, que aunque tiene una manifestación de comida, el sentido profundo del banquete pascual es el paso del Señor, es el paso del Señor, una experiencia de liberación, una experiencia de Dios para con el pueblo. Entonces, es más profundo y eso es lo que quiso Cristo transmitirnos. Por ello, lo nuevo se desembarazó inmediatamente de los elementos antiguos y encontró una nueva forma, una forma propia. Es decir, la Eucaristía comenzó a remitirse a la cruz, más que al banquete pascual propiamente de los judíos. Ahora se remite al paso del Señor, de la muerte a la vida, donde Él nos saca, nos hace pasar a nosotros del pecado a la gracia, de la esclavitud del demonio a la libertad de los hijos de Dios. Y ese acontecimiento es el acontecimiento que se vive en la cruz. Por eso la Eucaristía comenzó a remitirse a la cruz y hablamos del santo sacrificio de la cruz. Es así como se dio la transformación del sacrificio del templo en un culto acorde con el Logos, con la acción del Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo Divino del Padre. De esta manera, se dio paso al hecho de que la liturgia sinagogal de la palabra se profundizó desde el punto de vista cristiano. Se profundizó, sí, en la liturgia de la palabra, se proclamaba la palabra, sí, pero ahora esa palabra tiene sentido y profundidad en el misterio pascual de Cristo. Por eso quedó en el Evangelio bien claro, en el pasaje de los discípulos de Maús, que aunque Cristo les explicó la palabra, como hacían los judíos, los maestros de la ley en la sinagoga, fue hasta el momento de la fracción del pan que pudieron reconocer a Jesús. Y ese es el elemento central de nuestra celebración. En definitiva, se fundió con la memoria de la muerte y resurrección de Cristo, esa celebración, esa liturgia de la palabra. Todo ello se verifica en fidelidad al primigenio. Hacer esto que dijo Cristo. Hagan esto en memoria mía, que lo que Él estaba instituyendo. Esto nuevo, donde Él explica la palabra, pero lleva a concreción esta palabra que predicó, que anunció durante esos años de su vida, ahora lo lleva a concreción en el acto redentor de la cruz, donde Cristo entrega su vida por nuestra salvación. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que ir entendiendo para ir superando todas estas falacias que escuchamos por ahí. Primero, la comida de Jesús, la última cena, no es como nos la pintan, ¿verdad? Comiendo uno de cara con otro. Jesús estuvo al lado de los apóstoles, la forma en que comían todos sentados al mismo lado de la mesa. Así fue como se celebró la Eucaristía desde los primeros siglos, todos al mismo lado del altar, viendo hacia el oriente. El sentido de por qué estos cambios que se dieron en el Concilio Vaticano II, siguiendo la estructura de la Basílica Romana, pero despojado esta estructura del sentido histórico real
y que se quedó únicamente en el sentido práctico y en el sentido fenoménico que se manifestaba en la acción del pueblo viendo al cura y el cura viendo al pueblo, pero que nunca fue realmente pretendido el sentido de ver al pueblo, sino de que el cura se giraba hacia el oriente para ofrecer el sacrificio de Cristo. Entonces, estos elementos creo que son los que debemos rescatar de esta catequesis de hoy, para poder ir comprendiendo lo que aconteció en el Concilio Vaticano II y también para ir viendo y entendiendo la estructura de nuestros templos. ¿Por qué siguen esta dinámica? ¿Por qué siguen esta estructura? ¿Por qué los elementos están configurados así? ¿Por qué no está la sede puesta, no sé, la entrada del templo y el altar a la derecha o a la izquierda? ¿Por qué está realmente la sede al fondo? ¿Por qué el altar de frente? ¿Por qué antes el altar estaba pegado en la pared? Todo esto lo podemos ir comprendiendo a la luz de lo que estamos hablando en este curso y a la luz de lo que nos comparte el cardenal Ratzinger en su escrito muy interesante que debemos profundizar, Introducción al Espíritu de la Liturgia. Recuerden, les he recomendado comprar el libro, ya me he enterado que algunos lo han adquirido, espero que todos lo puedan adquirir, creo que está en PDF también, descárguenlo para que así ustedes puedan profundizar más esos contenidos que aquí se nos están compartiendo. Les recuerdo, están invitados siempre a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones, Misterio de Fe, visitar nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser y Creo Señor Yo Creo, y darle like a nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20. Muy bien, abrimos ahora los micrófonos para que quienes quieran participar, haciendo sus preguntas, sus comentarios, puedan hacerlo. No sé si hay algún comentario en YouTube. Recuerden que mientras estamos nosotros explicando algo, ustedes pueden escribir su comentario ahí en YouTube y nosotros le damos lectura también por este medio para compartir sus inquietudes y así pues todos nos retroalimentemos. Entonces no sé, Fernanda, si hay algún comentario en YouTube, por favor, le da lectura. Por el momento aún no hay comentarios. Sí, muy bien. Acá en Zoom, de los que están conectados en directo, no sé si alguien quiere preguntar o comentar algo. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Quién nos habla? ¿De dónde? Alicia, de la Ciudad de México. Hermana Alicia, le escuchamos. Mi pregunta es que ¿quiénes interpretaron lo del Segundo Concilio Ecuménico? ¿Quiénes fueron los que hicieron esa interpretación de que así debían ser las misas de ahí en adelante, con el sacerdote cara al pueblo? Muy bien. De eso vamos a hablar explayadamente ahora cuando toquemos el punto de la celebración litúrgica como tal de la Santa Misa, porque es un tema bastante controvertido, complicado y donde necesitamos conocer detalles de trasfondo para poder entender el porqué de las cosas como hoy se dieron. Ahorita me estoy remitiendo a la parte de la estructura del templo y ver su origen, tanto remoto como el más inmediato, para que podamos ir comprendiendo. Pero ya la cuestión del Concilio Vaticano II, ahorita no lo quiero tocar de forma de lleno porque es bastante extendido el tema, necesitamos conocer muchos detalles en profundidad para poder comprender lo que aquí les quiere explicar. Yo les puedo dar una respuesta así puntual, esto y esto, pero ustedes se van a quedar en, bueno, ¿y qué? O van a decir lo otro, ¿y de dónde sacó eso este hermano? Entonces, yo no quiero que se queden con ese tipo de dudas, sino al contrario, respondérselas. Entonces, hermana Alicia, como siempre les digo, ese tipo de preguntitas que yo les diga en el momento, ahorita no, más adelante, vayan anotándolas, porque cuando toquemos esos temas, ustedes las van sacando. Algunas, como ustedes mismos me han expresado en los chats, ya han sido respondidas a medida que vamos explayándonos en los distintos temas, otras todavía están pendientes, claro, porque las temáticas aquí son numerosas, no da un día entero para hablar de esto, ¿verdad? No da un día entero y como ustedes ven apenas es una horita semanalmente las que vamos teniendo para tocar estos puntos, pero sí, vamos a responder a ellas, créanlo, ¿verdad? Quienes estuvieron detrás tanto del concilio en sí como del documento de la reforma de la liturgia, que es la Sacrosanctum Concilium, y luego en la aplicación posterior de esta reforma, porque hay mucho que decir.
un libro que se pueden ir leyendo si quieren ir ya comprendiendo un poco más de cómo se fue dando esta situación del concilio. Yo les recomiendo leerse el libro El Rin desemboca en el Tíber, ¿no? El Rin desemboca en el Tíber. Entonces, lo pueden buscar en PDF, creo que está, en YouTube creo que está como audiolibro. Ahí usted lo pone capítulo por capítulo y lo está escuchando mientras descansa, mientras toma un momento de ocio, pues se puede escuchar el libro que está explicando esos detalles a profundidad de lo acontecido en el concilio durante las sesiones, ¿verdad? Concilio Vaticano II. Entonces, eso es lo que le puedo decir por el momento, hermana Alicia. Muchas gracias, hermano. Claro que sí, pero tenemos presente su pregunta. Sí, la anotaré. Gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar o comentar algo? Me alegra que estas preguntas salgan, aunque todavía no le demos respuesta a alguna de ellas, pero las inquietudes es bueno que se manifiesten porque otros las pueden tener o tal vez nunca se lo preguntaron y es bueno que alguien más lo pregunte para que así a la mente venga esta inquietud y se traiga a colación el tema también. Así que gracias. ¿Sí? ¿Alguien más quiere preguntar o comentar algo? A través del chat del Zoom preguntan que si podrías dar de nuevo el nombre del libro, por favor. Bueno, el libro que estamos ocupando para el curso es Introducción al Espíritu de la Liturgia, del cardenal Joseph Ratzinger. El libro que les estoy recomendando ahorita se llama El Rin desemboca en el Tíber. Así lo van a encontrar. El Rin desemboca en el Tíber. Ahí van a encontrarlo y van a poder ustedes perfectamente leerlo y empaparse de estos contenidos, ¿eh? El autor ahorita se me escapan. Denme un momento a ver si lo encuentro por acá, para que ustedes también puedan buscarlo y nutrirse con esa información. Yo creo que es muy importante. El Rin desemboca en el Tíber. El autor es Ralph Wilhelm, ¿verdad? Ralph Wilhelm. Él es el autor y pues pueden leerse ese libro. Va a resultarles muy interesante todas las discusiones que se dieron ahí en las sesiones del Concilio Vaticano II, cuando se iba a elaborar cada documento, qué documentos fueron los más controvertidos, etc. Pero eso como un adelanto, ¿verdad? Temas que vamos a tocar con posterioridad. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Yo, hermano. Dígame su nombre, de dónde nos habla, por favor. Bueno, soy David, hermano. Soy David, el que al principio estuvo. Habla de Querétaro, México. Y la verdad, pues, le quería comentar, le quería dar las gracias por hacer todo este esfuerzo por todos nosotros. Hablo por los hijos de Dios y pues por los que están en conversión hacia el Señor. Realmente es de bendición que usted, hermano, esté ayudándonos con estos temas para conocer más y para nutrirnos más de los misterios del amor de Dios que difícilmente nosotros como laicos podemos encontrar por nuestra propia cuenta. Y usted siendo muy conocedor, muy estudiado, que comparta su sabiduría con nosotros, pues realmente es de bendición. Y le agradezco muchísimo, la verdad me siento muy contento y la verdad es que me agrada muchísimo la iniciación en latín, de verdad es maravilloso y la verdad me encanta mucho estar en esta sesión. Espero poder seguir continuando y de paso le mando un fuerte abrazo y agradecerle nuevamente todo esto que hace por nosotros. Gracias al Señor, hermano David, porque realmente Él es el que nos ilumina y nos da la sabiduría y el conocimiento. Pues tratamos de compartir lo poco que hemos aprendido, ¿verdad? Sabemos que hay grandes eminencias y lumbreras por el mundo que manejan mucho mejor todos estos contenidos y pues de ellos tratamos nosotros también de nutrirnos para aterrizarles a ustedes estos conocimientos y que puedan ser de provecho. Eso es lo que buscamos. El fin de esto no es hacernos de un hombre, sino de que ustedes puedan, como fieles, acceder al conocimiento y formarse, instruirse, conocer su fe para amar más a Dios, para defender la fe
y sobre todo para crecer en ese amor y conocimiento de nuestro Dios. Así que a echarle ganas y lo invito a seguir formándose, a seguir participando de estos cursos que esperemos en nombre de Dios podamos continuar nosotros también ofreciéndoles a todos ustedes. Gracias, hermanos. Bendiciones y ore por nosotros. ¿Alguien más que quiera preguntar o comentar algo? En YouTube no sé si hay algún comentario. No, en YouTube no hay comentarios. Ok. Está un poco más tranquila la gente en YouTube, ¿verdad? A veces son más los de YouTube los que comentan y menos los de Zoom. Hoy están participando más los hermanos de Zoom. Qué bueno. No sé si alguien más quiera decir algo. Muy bien. Bueno, parece que no, ¿verdad? Parece que no. Entonces vamos a concluir esta sesión de hoy poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios y dándole gracias por esto que nos ha permitido vivir. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te agradecemos infinitamente por habernos permitido compartir este conocimiento, el pan del conocimiento, que nos ayuda a crecer, Señor, en el conocimiento de nuestra fe. Ayuda, Señor, nuestra pobre inteligencia a poder adquirir este conocimiento. Sin tu espíritu, todo es confuso, Señor. Pero con tu espíritu tenemos la guía cierta para seguir adelante con firmeza y con fe, ayudados por el magisterio de tu iglesia y la Santa Escritura. Que nuestra Madre y Señora, la Reina del Cielo, la siempre Virgen María, interceda siempre por nosotros. Que los santos y ángeles rueguen para que nosotros alcancemos la salvación eterna y que todo cuanto hagamos, Señor, te glorifique eternamente a ti, único Dios vivo y verdadero, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Subtum presidium confugimus Santa Dei Genitrix, nostra deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis punti liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in previo, contra nequis insidia diaboli esto presidium. Impedili Deus supplice te precamur. Tuque prince milice celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, et a perditionem animarum per vagauntur immundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo, que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte, llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor me lo